Me queda la grabación con la primera parte borrada, ¿ya? Pero déjame repetir una cosa. Ahí está. Ya, entonces voy a repetir una cosa porque el video me va a quedar cortado porque me dio un error. Estamos viendo este ejercicio, ¿no es cierto? Que era la separación de selenio 4 y selenio 6 por intercambio de aniónico. Y lo que estamos calculando es cuánto va a valer la nueva resolución si es que duplicamos la concentración de la fase móvil de 25 milimolar a 50 milimolar. Y aquí está lo que habíamos discutido, ¿ya? Habíamos discutido que la relación causal, ¿no es cierto? Que ya discutimos cómo es, ¿no es cierto? Que si yo aumento el C sub 0, va a bajar necesariamente la constante de distribución, porque como vimos en clase, hay una relación entre la constante de distribución y C sub 0 a través de esta expresión que está acá abajo, que es la expresión de intercambio iónico. Sabemos que la relación entre analito y fase móvil es 1:1 porque el analito es dianiónico y el ion eluyente también es dianiónico, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo ahora era que para calcular la resolución final vamos a calcular cuánto vale la resolución inicial primero. Con estos datos que yo ya les di, ¿no es cierto? Les di los tiempos de retención, 500 segundos para la segunda especie, 300 segundos para la primera especie, y les di los anchos estimados más o menos de 100 segundos cada uno. Entonces, con esos datos, por favor, díganme cuánto vale la resolución inicial a 25 milimolar que se saca directamente desde el cromatograma, por favor. Dos. Dos, ya. Ya, recuerde, para los que no se acuerdan, ¿no es cierto? También la respuesta, ¿no es cierto? Que la resolución inicial se saca con la expresión exacta, ¿no es cierto? Que es dos veces la diferencia de los tiempos de retención, en este caso es selenio 6 menos selenio 4, dividido por la suma de los anchos, ¿no es cierto? Y ahí eso da la suma de la especie 2 más el ancho de la especie 1. Y ahí eso da una resolución de 2, ¿ok? Súper. Ahora, esa es la resolución, 2. Y necesitamos, ¿no es cierto?, ahora saber cuánto nos da la resolución en la condición final. Pero nosotros no podemos calcular la resolución directa, ¿ok? Necesitamos pasar, como discutimos, ¿no es cierto?, al inicio de la clase, necesitamos pasar por cuánto vale K, y dado que sabemos cuánto va a bajar K con el valor inicial de K, podemos calcular el K final. Y con ese K final, con ese factor de capacidad final, podríamos calcular la nueva resolución. Es decir, antes de calcular la resolución final, nosotros necesitaríamos saber dos cosas. ¿Cuánto vale el factor de capacidad inicial? Recordemos que la expresión de Purnell considera el factor de capacidad de la segunda especie. En este caso sería el factor de capacidad del selenio 6. Necesitamos saber cuánto vale el factor de capacidad en la condición inicial. Voy a ponerlo aquí a 25 milimolar. Para luego, con ese valor, calcular cuánto vale en la condición final, 50 milimolar. Y ahí podríamos calcular cuánto vale la resolución final. Ahora fíjense, ¿qué necesitan ustedes para calcular el factor de capacidad inicial? ¿Qué necesitan y qué tienen y qué no tienen? Les repito, estamos calculando el factor de capacidad de la segunda especie, es decir, de esta. Este es el selenio 6. Ya voy a marcarlo acá para que no nos confundamos. Este es el factor de capacidad que considera la expresión de Purnell. ¿Estamos? Entonces, yo necesito saber cuánto vale este factor de capacidad y con ese valor calcular cuánto valdría en la condición final. ¿Qué necesitan ustedes para calcular el factor de capacidad? El tiempo de retención y el tiempo muerto. El tiempo de retención y el tiempo muerto, ¿no es cierto? El tiempo de retención ya lo tenemos. Estimamos, y de hecho se ve del gráfico, ¿no es cierto?, que el tiempo de retención del selenio 6, ¿ok? Este vale 500 segundos, ¿ok?
Pero lo que no tenemos es el tiempo muerto. Ahora, ¿cómo sacaríamos el tiempo muerto? No sé si se acuerdan, lo hemos discutido harto eso en el curso. El tiempo muerto, que debería estar por acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? ¿O cómo lo calculamos? Porque claro, necesitamos el tiempo muerto para calcular el K, porque recordemos que la expresión matemática del factor de capacidad es que es el tiempo de retención menos el tiempo muerto partido por el tiempo muerto. ¿Cuánto vale el tiempo muerto? Con ese tiempo calculamos el K. ¿De dónde lo sacamos? Piénsenlo. De repente, si el ejercicio lo subí en el aula, si quieren descargarlo, está ahí. Si quieren trabajar con el Word original. ¿De dónde sacamos el tiempo muerto? Fíjense, estos son los datos que da el problema. ¿Da el tiempo muerto? No, hay que calcularlo con el volumen de la columna, partido por el flujo volumétrico. Ya, no queda otra, ¿no es cierto? O sea, con la información que tenemos, ¿no es cierto? En el cromatograma no se ve ninguna señal inicial. O sea, aquí no hay ninguna señal que se le pueda atribuir al frente del solvente, una cosa así, ¿no es cierto? Por lo tanto, como decía su compañero, debemos calcularlo con las dimensiones de la columna y el flujo. Y hacer algún supuesto, como por ejemplo, que la mitad del volumen total es volumen muerto. Entonces, estímeme por favor cuánto vale el volumen y por lo tanto muerto y por lo tanto cuánto vale el tiempo muerto, asumiendo un 50% de porosidad, ¿ya? Verlo acá, 50% de porosidad. ¿Cuánto valdría el volumen muerto y el tiempo muerto? Tenemos las dimensiones de la columna, ¿no es cierto? Las dimensiones de la columna, cuando ustedes la ven acá, ¿no es cierto? Es 250 por 4,1 milímetros. Esas son las dimensiones del cilindro, ¿ya? Voy a escribirla acá para que no lo olviden. Son 250 milímetros de largo, 4,1 milímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, con esas dimensiones, calculen el volumen muerto y el tiempo muerto. Entendiendo que el flujo era, si mal no recuerdo, 1 ml minuto. Sí, 1 ml minuto. ¿Estamos? Denle. Voy a escribir acá la ecuación. Acuérdense que el volumen muerto, lo voy a poner acá, es igual a pi. Bueno, aquí no tengo el símbolo pi, así que voy a ponerle así. Pi, sí, por r cuadrado por el largo por la porosidad. Ese sería el volumen muerto. ¿Ok? Van a tener que calcularlo en centímetro cúbico, es decir, tanto el largo como el radio, van a tener que trabajarlo en centímetros, para que le dé centímetros cúbicos y le puedan aplicar directamente el flujo, que está en centímetros cúbicos o ml por minuto. Dígame, por favor, ¿cuánto les da el volumen muerto para anotarlo aquí?
Entonces tienen todos los datos. Tienen el largo, tienen el radio, lo pueden sacar del diámetro, y la porosidad 0,5. ¿Cuánto les da? 2.31 minutos. Ya te da 2,31 centímetros cúbicos, entonces te da el volumen muerto, y el tiempo muerto entonces sería, dado que el flujo es 1, serían 2,31 minutos. Súper. ¿Está bien el resto? ¿A todos les da lo mismo? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, con ese tiempo muerto, ¿no es cierto? Podríamos calcular cuánto vale el factor de capacidad del selenio 6. ¿Estamos? Aquí hay un tema así de unidades, ¿eh? Porque aquí le da 2,31 minutos, van a tener que pasarlo a segundos para calcular el tiempo muerto, porque el tiempo muerto son 500 segundos. Entonces, claro, tienen que restarle, o sea, perdón, el tiempo de retención, perdón, de selenio 6 son 500 segundos. Para restarle el tiempo muerto, tienen que restarle el tiempo muerto en segundos, no en minutos. ¿Ya? Entonces, claro, esto quedaría 500, ¿no es cierto? Menos el tiempo muerto en segundos. ¿Cuánto le da el tiempo muerto en segundos? Calculadora acá. Serían 2,31 por 60. Ya, me da 139 segundos. Me daría. No sé, y voy a marcarlo. Menos 139, ¿no es cierto? Y todo eso dividido por 139. Así sería el tiempo, el K, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da el K con esos valores? 2.59, 2.6 sería. 2,6 les da el K. ¿Estamos? Súper. Ese es el K, recordemos, a 25 milimolar, es decir, acá abajo sería 2,6. ¿2,60 o 61? ¿Cuánto era? 2.597, pero Ya, sí, 2.6. 60 ya, la vamos a decir. Súper, 2,60. Ese es el valor de K del selenio 6 en la condición inicial, 25 milimolar. ¿Estamos? Entonces, si sabemos eso, ¿cuánto valdría el K del selenio 6 en 50 milimolar? Es decir, estamos duplicando la concentración. ¿Cuál sería la deducción lógica? No sé si la ven ahí. Porque fíjense, miren, voy a poner aquí la pizarra. Si no lo ven, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Eh, sur. Habíamos dicho que el KD aquí era igual a la constante de intercambio, y para este ejemplo sería el C sub E, que esa es la capacidad de cambio de la fase estacionaria, que es la misma, no cambia, partido por el C sub 0. Y para este ejemplo, todo esto está elevado a 1, porque el intercambio es un mol de fosfato monoácido por un mol de selenio 4 o selenio 6. Entonces, si aumentamos C sub 0, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos, voy a ponerlo en rojo, por 2, ¿qué va a pasar? Necesariamente el KD va a quedar dividido por 2. O sea, el KD va a bajar a la mitad
si es que el C sub 0 se duplica. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros también sabemos que el factor de capacidad en términos proporcionales es igual al KD, ¿ok? Multiplicado por una constante. Esa constante, si mi memoria no me falla, era la masa de fase estacionaria y el volumen muerto, ¿ya? Lo importante es que todo este término que está acá, todo este término que está acá, es constante. Entonces, ¿y qué es lo importante para nosotros? Es que si sabemos que el KD baja a la mitad, necesariamente el K va a bajar a la mitad. Entonces, dicho de otra forma, nosotros sabemos que el K vale el K para el selenio 6, ¿no es cierto? En la condición inicial, acá, disculpe que me demore mucho, pero es que estoy escribiendo con el mouse, a 25 milimolar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que ese vale 2,60, ¿ok? Y dadas las relaciones causales que vimos ahí arriba, ¿no es cierto? Sabemos que cuando lo llevamos a 50 milimolar, me equivoqué acá, 50 milimolar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? Es que necesariamente el nuevo K va a bajar a la mitad. Es decir, va a ser 2,60, selenio 6, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2,60, 60 dividido en 2. Es decir, el nuevo K va a ser 1,3, 1,30. ¿Ya? No sé si captan esa relación por todo lo que acabamos de decir anteriormente, porque el K está conectado con el KD y el KD sabemos que baja a la mitad del intercambio iónico en base a la expresión de intercambio iónico que es general. ¿Estamos? Entonces, el nuevo K vale 1,3. Consulta, por favor, antes de calcular la resolución, porque acabamos de calcular el nuevo K. ¿Alguna consulta? ¿Lo captan hasta acá? Sí. Entonces, ¿no es cierto? Si captan eso, voy a borrar acá arriba, estamos a un paso de calcular la nueva resolución. Nosotros sabemos que la resolución inicial dio 2. Sabemos que la resolución final necesariamente debe dar menos que 2, porque el K va a bajar. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en base a la expresión de Purnell, que la resolución, ¿no es cierto?, es la raíz de n partido por 4 por la componente de capacidad, que sería K partido por K más 1, ¿ok? Por la componente de selectividad, a la selectividad menos 1 partido por la selectividad. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que esta parte que está acá, la eficacia, el número de platos, cuando yo hago una modificación termodinámica, el modelo me dice que esto es constante. O sea, n no va a variar. Yo les dije a ustedes que la realidad sí varía, pero no varía mucho. El modelo dice que no varía bajo los supuestos del modelo. Este que está acá, la selectividad, es un factor termodinámico. En estricto rigor, sí depende de la composición de la fase móvil. Pero matemáticamente nosotros sabemos que esta parte no va a cambiar, es decir, va a ser constante. ¿Y por qué sabemos que va a ser constante? Por
que matemáticamente, dado que la selectividad, lo voy a poner acá, sería igual a la relación de factores de capacidad, sería el K del selenio 6 acá, dividido por el K del selenio 4, y el cambio que nosotros hicimos implica que, dado que duplicamos la composición de la fase móvil, el K del selenio 6 va a bajar a la mitad, se va a dividir por 2. El K del selenio 4 le va a pasar exactamente lo mismo, se va a dividir por 2, porque ese sub 0 va a afectar a ambos por igual. Entonces, esto va a ser constante matemáticamente, ¿ya? Entonces, todo este término que está acá, por eso es constante. Y lo único que varía entonces, ¿no es cierto?, es esta parte que está acá, que es el factor de selectividad. Esto es lo que varía, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer una relación de proporcionalidad, ¿no es cierto?, para poder calcular cuánto sería la nueva resolución ahora que K baja a la mitad. ¿Estamos? Entonces aquí estamos a un paso de hacer la regla de tres final. ¿Cómo sería la regla de tres final? No sé si alguien ya la ve. Si la ve, tome el mouse y escríbalo. ¿Ya? Porque veo que ustedes pueden mover la mano también. Yo le digo a ustedes, háganme la regla de tres final para calcular la resolución. ¿La escribirían ahí o no? ¿Se animan o no? Recuerden que yo les podría preguntar esto cuando expongan, ¿ya? Si es que ustedes no lo dicen explícitamente, yo tengo todo el derecho a preguntar. Háganme el cálculo de la resolución. ¿Cómo lo haría? Sería 2 es igual a 2,6 partido en 3,6 para la Ya, primera. esa es la primera, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que como dice su compañero, ¿no es cierto? Que la resolución inicial, ¿no es cierto? La de 25 milimolar, voy a hacerlo con todo el detalle para que no se vayan a perder, que sabemos que vale 2, ¿no es cierto? Que es igual a 2. Ya. Toda esta resolución, ¿no es cierto? Que sabemos cuánto vale, es proporcional al factor K partido por K más 1, que ya sabemos lo que vale. K, 2,6, dividido por K más 1, que sería 3,6. ¿Cierto? Súper. Ahí tienes la primera línea de proporcionalidad. ¿Estamos? La segunda resolución, que es la que no sabemos cuánto vale, sería nuestra incógnita, ¿no es cierto? La segunda resolución, que es la condición final, 50 milimolar, ¿ok? Esa no sabemos lo que vale, nuestra incógnita, nuestra X, ¿no es cierto? Va a ser proporcional a qué? ¿A qué? Sería 1,3 partido en 2,3. Ya, 1,3 exactamente, ¿no es cierto? Que sería el factor de capacidad en la condición final, que la habíamos calculado que era 1,3, ¿no es cierto? Partido por 2,3. Ahí tienen ustedes la regla de tres correcta, con lo cual ustedes podrían calcular cuánto vale la nueva resolución. El hecho es que les va a dar menos. ¿Ya? ¿Cuánto menos? Hay que calcularlo. Ahí digamos ustedes lo que les da. ¿Cuánto daría esta nueva resolución despejando esto? ¿Cuánto les da? Debería dar menos.
Me pregunta Catalina, ¿por qué 1,3, 2,3? Claro, lo que pasa es que nosotros habíamos calculado, ¿no es cierto? Voy a responderle aquí a Catalina. Es importante esto, lo que no se pierden, ¿ya? ¿Qué es lo que habíamos calculado? Voy a hacer aquí un paréntesis acá arriba. Habíamos calculado que el K en la condición inicial, es decir, el K a 25 milimolar, oye, qué horrible la... Ese habíamos calculado que valía 2,6, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el K en la condición final es el K de la misma especie, ¿cierto? Selenio 6, pero a 50 milimolar. Nosotros, ¿cómo calculamos el K a 50 milimolar? Era el K a 25 milimolar, 2,60, ¿no es cierto? Pero dividido por 2. Eso me daba 1,3. De ahí viene el 1,3. ¿Por qué dividido por 2? Recordemos. Porque, ¿por qué dividíamos por 2? Porque la pregunta decía cuánto vale la resolución al doble de concentración de eluyente. La concentración, el C sub 0 inicial, el inicial, ¿no es cierto?, en la condición 1, donde el K valía 2,6, ese C sub 0 valía 25 milimolar. Ese dato lo da el problema. ¿Ya? Pero ahora la idea era cuánto vale en la nueva resolución en la condición final. En la condición final era el doble de concentración. ¿Cuánto valdría si es que yo duplicaba la concentración de fase móvil? 50 milimolar. ¿Ya? Entonces, claro, si duplicamos el C sub 0, nosotros, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que la expresión de intercambio iónico me dice que la constante de distribución es igual a la constante de equilibrio, ¿ok? Por el C sub E dividido por el C sub 0. Entonces, claro, como el denominador lo está multiplicando por 2, ¿no es cierto? Acá, porque estamos duplicando la concentración del ion eluyente, lo estamos multiplicando por 2, necesariamente el KD va a bajar a la mitad, va a quedar dividido por 2. Y claro, de ahí surge el 1,3 porque nosotros sabíamos que el factor de capacidad es proporcional al KD, es decir, si el KD baja a la mitad, porque se duplicó el C sub 0, necesariamente el K va a bajar a la mitad porque el K es el KD por una constante. O sea, aquí ambos quedarían dividido por 2, dividido por 2. ¿Ya? De ahí surge 1,3, que era tu pregunta. En la mitad del K inicial. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuánto le da la nueva resolución ahí? ¿La calcularon o no? 56,5. La nueva resolución 56,5, no, ahí hay un error. 1,565. Ah, 1,55, ya, perdón, no te escuchar. Entonces, vamos a marcarla acá. Entonces, eh, voy a borrar acá. Voy acá para que no quede con tanta raya. Entonces, la nueva resolución es 1,565. Ya, 1,57 aproximadamente. ¿Se fijan? Y ahí la resolución baja. Ahora, lo interesante de este problema, ¿no es cierto? Es que le están diciendo a ustedes que si duplicamos la concentración de ion eluyente, ¿no es cierto? La resolución va a bajar, pero sigue estando sobre 1,5. Yo le he dicho a ustedes que algunos estándares dicen que sobre 1,5 es una resolución cuantitativa, otros dicen que sobre 2. Pero en general ustedes todavía están manteniendo una buena resolución, aun cuando duplicaron la concentración de ion eluyente. Si ustedes se conforman con una resolución de 1,5 porque está dentro de los estándares que son permitidos, bueno, tendrían ustedes una resolución aún aceptable, ¿no es cierto?
pero con menos tiempo. ¿Menos tiempo de qué? Menos tiempo de retención. ¿Ya? De hecho, ustedes me podrían calcular, se lo voy a pedir, de hecho, ahora, ¿cuánto valdría el tiempo de retención de la especie Selenio 6? ¿Sabemos cuánto vale la resolución de esta nueva condición? Pasamos de 2 a 1,57. Podemos decir que sigue siendo tolerable, está sobre 1,5. ¿Ok? Pero yo le digo a usted, si yo aumento la concentración de hielo diluyente, además voy a bajar los tiempos de retención. Pero yo estoy diciendo ahora, dígame cuánto bajaría el tiempo de retención del selenio 6. Sabemos que inicialmente eran 500 segundos, ese era su tiempo de retención. ¿Cuánto valdría ahora? Voy a salirme de acá y voy a volver al cromatograma. ¿Ok? De esto estamos hablando. Estamos hablando que este tiempo de retención, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que vale 500 segundos en la condición inicial. Trescientos Pero ahora diecinueve duplicamos. 119, súper, ¿no es cierto? 320. 320, ya, sí, ahora sí me cuadra. Ahora, nosotros sabemos que va a bajar el tiempo de retención. Claro, ¿cómo calculamos el nuevo tiempo de retención? Aquí su compañero dio la respuesta, ¿no es cierto? Pero yo voy a recordarles cómo lo calculamos. Nosotros sabemos que en la condición final, ¿no es cierto? Recordemos, este tiempo es la condición inicial, I de inicial. Nosotros sabemos que en la condición final, el K del selenio 6, ¿verdad acá, no es cierto? En la condición final, vale 1,3. ¿Por qué? Por la pregunta que me hacía, si mal no recuerdo, Catalina, creo. Porque duplicamos el C sub 0. Por lo tanto, el K lo bajamos a la mitad, de 2,3 a 1,3. De este nuevo K sale el nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque este 1,3 va a ser igual al nuevo tiempo de retención del selenio 6 menos el tiempo muerto partido por el tiempo muerto. El tiempo muerto ya sabíamos lo que valía. Creo que habíamos dicho que era 119, si mal no recuerdo. 139. Tranquilo. La verdad, estoy un poco de ahora de acá. Ahí sí, 139. Con este nuevo tiempo muerto, despejamos el nuevo tiempo de retención. Que su compañero dijo que era 300. ¿Cuánto te había dado a ti? Diego, creo que me ha dicho. 320. 320, ¿ya? O sea, si ustedes miran el cromatograma, querría decir que este pico cromatográfico que está en 500, ahora, si yo lo tuviera que dibujar, la primera especie, bueno, no sé cuánto el tiempo exactamente, pero va a estar antes, ¿cierto? Y la segunda especie va a estar huyendo 320. De hecho, lo tengo dibujado mal porque debería ser una cosa así. Voy a dibujarlo no. Esto obviamente es cualitativo. Yo podría calcular el nuevo tiempo también de la especie 1, haciendo este mismo cálculo. ¿Ya? Pero daría una señal, ¿no es cierto? Antes, no estarían tan separadas las especies como en la condición inicial, pero estarían suficientemente separadas para decir que sigue siendo cuantitativo. Tendríamos cromatograma más rápido con una resolución aún aceptable en esta nueva condición que fue simplemente duplicarle la concentración del ion diluyente. Eso significa experimentalmente que yo solo preparo una nueva fase móvil agregándole el doble de sal. Y fin, y con eso tengo una mejora bastante interesante a nivel de rapidez con una calidad aún aceptable de separación. ¿Estamos? Y con eso calculamos
la nueva resolución. Consultas, comentarios. ¿No? Ya, fíjense, por razones de tiempo, no voy a alcanzar a hacer, porque nos queda ver ahora el efecto del pH sobre las cifras de mérito en intercambio iónico. Ya, me quedan 15 minutos, no alcanzo a ver el efecto del pH. Pero vamos a seguir en la próxima semana en el mismo ejercicio, o sea, no la próxima semana, la próxima clase, perdón, que sería el miércoles, seguiríamos en el mismo ejercicio, ¿ya? Veríamos el efecto del pH. Lo que sí, ¿no es cierto? Dado que el ejercicio ya lo subí al aula, si ustedes quieren avanzarlo un poco, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto, ya, déjenme ver acá, tiene que ver con esto, fíjense. El pH es 8,5, ¿ok? Ese pH, ¿no es cierto?, se aplica porque en ese pH yo tengo completamente ionizadas dos cargas negativas, ¿no es cierto? Las dos especies. Si yo a un cromatograma de intercambio iónico le cambio el pH y, como nos dice el problema, ambas especies tienen propiedades ácido-base, ¿por qué lo sé? Porque ambas especies tienen pKa, tanto el selenio 6 como el selenio 4, pero solamente el selenio 6 se comporta como un ácido débil, porque el selenio 4, ¿no es cierto? Su primer pKa es negativo, su segundo pKa es el que está en juego, ¿no es cierto? Claro, si yo cambio el pH, va a afectar al grado de disociación. Va dependiendo de qué tanto cambio el pH. Si lo subo, por ejemplo, sobre 8,5, no voy a afectar la ionización porque ambos ya están ionizados, dos veces negativo. Pero si yo acidifico la solución, claro, voy a empezar a afectar la ionización y por lo tanto voy a empezar a afectar eh, todo lo termodinámico. ¿Qué es todo lo termodinámico? Que con el pH yo afectaría el K, pero también afectaría la selectividad, porque las dos especies no tienen los mismos pKa. Entonces, esa es la clase de ejercicio que vamos a hacer la próxima semana. Probablemente voy a elegir otro ejemplo, no el del selenio. Voy a elegir a lo mejor el ejemplo de la separación nitrato-nitrito, que es un caso bien común, que no recuerdo si a alguno de ustedes les tocó o no, no estoy muy seguro. Pero bueno, si les tocó y vienen a clase, salen ganando. ¿Ya? Eso, entonces el miércoles vamos a ver el efecto del pH y ahí cerramos lo que me queda ver de termodinámica en el curso. ¿Estamos? A ver, aquí me preguntan, espérense, eh, me está preguntando. Me pregunta Catalina, cuando hicimos la regla de 3 no entendí por qué pusimos el 2,3. Ya, sí voy a explicarlo, sí. O sea, qué bueno que me alcanzaba a darme cuenta, si no me hubiera ido y no respondo tu pregunta. Ya, voy a repetir el tema de la regla de 3 para que les quede claro, ¿ya? Ya. Entonces, recuerden, ¿de dónde surgió la regla de 3? Surgió de lo siguiente. La expresión de Burnell original, recordemos, que era esta, ¿no es cierto? Voy a escribirla completa de nuevo porque es importante para responder lo que me decía Catalina, ¿ya? Queda partido por K más 1. Ya, voy a hacer esto de nuevo, pero lo voy a explicar un poquito distinto para que quede lo más claro posible. De la expresión de Brunner original, en este caso, ¿no es cierto?, donde solamente es intercambio iónico y modificamos solamente la composición de la fase móvil en el sentido de su concentración, no el pH, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que esta parte era constante porque la eficacia N es un parámetro físico y aquí no estamos haciendo un cambio físico. Y este, como dijimos, este es constante porque si bien es cierto, la selectividad es un parámetro termodinámico y aquí estamos modificando la composición de la fase móvil y por lo tanto debería afectar a la selectividad, matemáticamente esto es constante porque, como dijimos, la selectividad es la relación de factores de capacidad de las dos especies. Selenio 6, ¿no es cierto? Partido por la capacidad del selenio 4. ¿Qué es lo que dijimos nosotros?
dijimos que si yo duplico la concentración del ion eluyente, va a bajar a la mitad los factores de capacidad de ambas especies, de selenio 6 y selenio 4. Por lo tanto, por eso la selectividad es constante. Hasta ahí es lo que dijimos. Entonces, ¿de dónde surge este 2,3? Que es la pregunta que me hacía Catalina, ¿no es cierto? Si yo reduzco la expresión de Purnell ahora solo a los parámetros que varían en este ejemplo, ¿no es cierto? La expresión de Purnell me quedaría así. Que eso yo me lo salté en la última explicación, por eso quizás no les quedó claro. Es que en este ejemplo, entonces, la resolución sería proporcional a K partido por K más 1. Porque de la expresión de Purnell, en este ejemplo, esto es lo único que varía. Todo lo otro es constante. ¿Ok? O sea, esta expresión de Purnell matemáticamente quedaría reducida a algo así. Sería la resolución es igual a una constante. ¿Qué está en esa constante? 4 raíz de n, alfa menos 1 partido por alfa. Todo eso sería constante en este ejemplo por K partido por K más 1. Que esto sí varía porque yo al variar la concentración de la fase móvil, esto me va a variar. Entonces, ¿de dónde surge el 2,3? Nosotros tenemos que hacer un cálculo de cuánto vale la resolución en la condición final, dada la condición inicial. Nuestra condición inicial, voy a ponerlo acá, ¿no es cierto? Nuestra condición inicial, ¿qué sabíamos nosotros? Sabíamos que, se puede tomar esta expresión que está acá y la voy a llevar a la condición inicial. En la condición inicial nosotros sabíamos que la resolución valía 2. Eso lo sacamos del cromatograma. Y eso es proporcional al K partido por K más 1 inicial. Pero nosotros sabemos cuánto vale el K inicial. El K inicial, ese valía 2,3. ¿Ya? ¿De dónde sale ese 2,3? Recuerden que el K inicial, ¿no es cierto? Aquí era igual. Estoy hablando del factor de capacidad de qué? Del selenio 6, ¿ya? En la condición inicial. Que es el que me preguntaba, creo que Catalina. Ese valía 2,3. ¿De dónde salía ese 2,3? Era 500 su tiempo de retención. Eso vale el tiempo de retención de selenio 6 en la condición inicial, menos el tiempo muerto, que eran, si mal no recuerdo, 139, partido por 139. De ahí sale el 2,3. No, 2,6, perdón. No, no 2,3, era 2,6, ¿no? Era, Y, era profe, 2,6, sí. era 2,6. 2,6, sí, perdón. 2,6, no 2,3. 2,6. De ahí sale este 2,6. ¿Ok? Entonces, claro, la resolución inicial 2 era proporcional a 2,6 K partido por K más 1, que era 3,6. ¿No es cierto? Y claro, en la condición final, recordemos, voy a poner aquí, en la condición final, nosotros no sabíamos cuánto vale la resolución. De hecho, esa es nuestra incógnita, ese es nuestro X. Pero sí sabemos cuánto vale el K final. El K final, recordemos, ¿no es cierto? Era el K inicial partido por 2. Era el K inicial dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Esto proviene porque sabíamos que la concentración en C sub 0 se multiplicaba por 2. Por eso quedaba a la mitad el K final. Claro, y ahí surge el 1,3. Ahí me confundí, ahí está el 3. El K final era la mitad del K inicial. ¿Por qué? Porque dupliqué la concentración del ion eluyente. Entonces ahí me queda que la resolución final sería lo mismo. El K final, 1,30, K partido por K más 1. Y ahí está el 2,3. 2,3, ¿qué es? Es el K final más 1.
El K final más uno me da 2,3. ¿Por qué? Porque el K final vale 1,3 y le sumo uno y eso me da 2,3. De ahí surgía el 2,3 que era tu pregunta, creo. No sé si respondo a tu pregunta o hay algo que me perdí. Sí. Claro, que recuerden que la resolución no es proporcional a K, es proporcional a K partido por K más uno. ¿Estamos? Entonces, K más uno es 2,3. Claro, y ahí después pescaban ustedes la resolución y les daba 1,57 por lo que me dijeron. ¿Ya? Esa era la respuesta. Más preguntas, pues. Todavía me quedan unos minutos. ¿No? Ya. Quedamos entonces en eso. ¿Ya? Eh, Nos vemos entonces el día miércoles, que vamos a seguir en esta modalidad porque ustedes me lo pidieron así. ¿Ya? Eh, Así que nos vemos el miércoles por Zoom. Ahí les mando el nuevo enlace el mismo miércoles, un poquito antes de la clase. ¿Ya? Estamos entonces. Que estén bien y nos vemos el miércoles. Saludos. Chao, chao. Gracias, profe.